Cámara Chilena de la Construcción presenta Manual de Uso y Mantención de la Vivienda. El Manual de Uso y Mantención de la Vivienda permitirá al comprador contar con una guía que le ayudará a conocer con mayor detalle las características de su vivienda, permitiéndole optimizar su uso y mantención y ejercer las garantías de sus distintos componentes. A continuación, le presentaremos algunas recomendaciones que encontrará en su manual. Responsabilidades indicadas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El artículo número 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece los plazos de responsabilidades de las diferentes partidas de una vivienda. Estos son 10 años en caso de fallas o defectos que afecten a la estructura soportante del inmueble, 5 años cuando se trate de fallas o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones, y 3 años si hubiesen fallas o defectos que afecten a elementos de terminaciones o de acabados de las obras. Tenga en cuenta que todos los créditos hipotecarios consideran seguros de desgravamen e incendios. Además, es posible contratar seguros adicionales como el de cesantía y sismos. En el caso de compras al contado, el contrato del seguro es de exclusiva responsabilidad del propietario. Ampliaciones o modificaciones de la vivienda. Cada vivienda ha sido construida y recibida de acuerdo a un proyecto aprobado por la respectiva Dirección de Obras Municipales de acuerdo con las exigencias de la Ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y la Ley 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria. En el caso de llevar a cabo alguna modificación, ampliación o reparación, se deberá consultar previamente a un profesional calificado que revise los planos de cálculo e instalaciones. De otra forma, se corre el riesgo de dañar la estructura de la vivienda o intervenir el circuito de alguna instalación. La reparación o intervención de instalaciones de gas, eléctrica o sanitaria debe realizarse por personal competente que asegure su correcta ejecución. No debe colgar elementos pesados en tabiquerías y en cielo falso. Uso y mantención de la vivienda. El máximo bienestar en el uso de la vivienda y la prolongación de su vida útil requieren de una preocupación constante de sus usuarios. Esta debe expresarse mediante acciones preventivas de mantención, desde el inicio de uso de la vivienda, reposición y reparación. Debe tenerse en cuenta, además, que no son responsabilidad del propietario primer vendedor los defectos o fallas que sean producto de un uso inadecuado del inmueble o por falta de mantenimiento. Durante la etapa de construcción se ocupa hormigón, morteros, ladrillos y otros materiales que ocupan una gran cantidad de agua. Inicialmente, estos elementos quedan saturados de agua y por lo tanto, esta humedad demora largo tiempo en eliminarse en un 100%. Por lo tanto, es fundamental durante el primer año favorecer el secado de los muros y otros elementos de humedad incorporada en su construcción. Para ello, debe ventilar su vivienda diariamente y de forma generosa. Igualmente, debe preocuparse de emplear calefacción seca. Si esto no es posible, no exagerar en el uso de estufas a parafina y gas. Humedad por lluvias. Todos los años, antes que comiencen las lluvias, personal especializado debe hacer una revisión acuciosa de canales, forros, bajadas, desagües de aguas lluvias, despejándolas de hojas secas, polvo, etc. Antes de la época de lluvia, es aconsejable revisar el sellado de las ventanas y perforaciones en el riel, que permite la salida de agua desde este. Si es necesario corregir algún defecto, usar sellante de silicona o similar. Humedad de jardineras, terrazas y logias. La existencia de jardineras y/o jardines adosados a la vivienda, ya sea por exceso de riego u obstrucción del drenaje, pueden constituir fuente de humedad interior. Para su mantención, se debe limpiar la tubería de desagüe de terrazas y verificar su funcionamiento. Además, se puede soltar frecuentemente la tierra vegetal para favorecer el drenaje del agua de riego. Condensación y humedad intradomiciliaria. Durante los meses de otoño e invierno, las paredes y vidrios pueden mojarse,
especialmente por las mañanas y con mayor frecuencia en días de baja temperatura exterior. Esta agua es producto de un fenómeno llamado condensación. La condensación se produce en el interior de la vivienda debido a que la humedad del aire se transforma en agua al contacto con las superficies frías de los muros o vidrios de las ventanas. A mayor diferencia de temperatura entre el aire interior y el exterior, se tienen muros perimetrales más fríos, los que se condensarán con mayor facilidad. Este problema se acentúa en los muros de la vivienda con orientación sur. La condensación en general tiene consecuencias graves, ya que mancha y suelta las pinturas, daña los papeles murales y se favorece a la formación de zonas con hongos que pueden incluso ser dañinos para la salud. Este problema se debe en parte a una falta de ventilación, al tipo de calefacción usado y a los hábitos de uso de la vivienda. Recomendaciones. No exagerar en el uso de estufas a parafina y gas, ya que éstas generan gran cantidad de agua en su proceso de combustión. Si tiene una estufa encendida, mantener en alguna parte de la habitación una ventana entreabierta que permita la libre circulación del aire. Secar a primera hora de la mañana todos los vidrios que aparecen mojados. Ventilar en forma diaria, abriendo parcialmente ventanas para que produzcan alguna corriente de aire. No tapar celosías de ventilación en puertas, ventanas o muros. Mantener limpias las perforaciones que existen en la parte inferior de las ventanas correderas. Ventilar los baños durante y después de haber tomado duchas calientes. Instruir a instaladores de cortinaje que mantengan un distanciamiento mínimo a los vidrios de las ventanas de modo tal que el género nunca esté en contacto con el vidrio. Evitar mantener teteras u ollas hirviendo más de lo necesario. No secar ropa en el interior de su vivienda. Evitar tener un número excesivo de plantas interiores y regarlas con moderación. Ventilación. Para evitar todo tipo de olores y para mantener seca la vivienda, es fundamental una ventilación prolongada y habitual. Recomendaciones. Tener presente que los hongos se desarrollan en ambientes húmedos y oscuros, por lo que es recomendable recoger las cortinas de las ventanas para ventilar los rincones. Abrir las ventanas diariamente, provocando una pequeña corriente de aire. Si es posible, solo utilice calefacción seca, es decir, calefacción central o la producida por estufas eléctricas y calefactores a gas o parafina, que evacúan los productos de la combustión hacia el exterior de la vivienda, mediante chimenea o ducto. Es recomendable mantener limpios los filtros de la campana de su cocina y las rejillas de ventilación que puedan existir en su hogar. Le recomendamos revisar el manual que le ha sido entregado para encontrar mayor información de los distintos componentes de su vivienda y su adecuada mantención. Es muy importante que verifique periódicamente el programa de mantención de vivienda, que le informa sobre la frecuencia en que debe revisar el estado de los distintos elementos y partidas que componen su vivienda. Este video fue presentado por el programa Buen Constructor de la Cámara Chilena de la Construcción.